Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, vamos a empezar de la siguiente manera. Ustedes saben que los trabajos, esta materia tiene en esencia un objetivo que es que ustedes resuelvan un problema por medio de un producto. Para poder lograr eso, lo que nosotros vamos a hacer va a ser trabajar sobre inicialmente sobre algunos elementos de nuestra sociedad que nosotros consideramos que tienen algunos conflictos. Entonces vamos a eh, presentar algunos problemas a modo de entender una forma distinta de mirar ciertos problemas. En ese aspecto lo que vamos a hacer va a ser, bueno, vamos a trabajar sobre algunos elementos que nosotros tenemos relevados respecto a problemas de nuestra sociedad. Y para hoy empezamos con basura de los domicilios, ¿tá? Vamos a trabajar sobre qué es la basura domiciliaria, qué tiramos, cuánto nos cuesta a los cordobeses, qué impactos provoca esa basura. Para comenzar, vamos a decir, bueno, ¿cuánta basura tira la ciudad de Córdoba? Piensen ustedes que en Nacional, y realmente en Córdoba también más o menos ocurre lo mismo, la Argentina se tiran aproximadamente 1,2 kilogramos por día por cada habitante. 50% de ese material es aproximadamente orgánico, restos de alimentos, restos de cuestiones orgánicas, digamos, ¿no? Eh, Hay un 15% de plásticos, aproximadamente, un 5% de papel, de cartón, hay metales, maderas, acá se podría llegar a incluir a los electroelectrónicos, que es un porcentaje bajo en peso, sin embargo causan bastante daño, hay vidrios, y redondeando, hay aproximadamente en Córdoba 1,6 millones de habitantes, así que estaríamos cerca de las 2 toneladas por día. Eso es más o menos lo que se tira en la ciudad de Córdoba, un número grande, digamos, me refiero que es, empecemos por ahí, digamos, entendamos que hay 2.000 toneladas por día. ¿Cuánto cuesta la recolección de la basura en Córdoba? Cada camión carga aproximadamente 15 toneladas, casi 100 camiones van por día al basural, hacen un promedio de 100 kilómetros por día, más o menos cada camión, y pensando que es un vehículo que arranca y frena 3, 4, 5 veces por cuadra, es un vehículo que gasta más o menos un kilogramo, que circula más o menos 1 kilómetro por cada litro de combustible. Cada camión tiene aproximadamente tres trabajadores, trabajadores y pico por los francos, y yo. Y ahí en barrido y limpieza de calles hay 8 grupos de aproximadamente 40 trabajadores. Tienen que saber que es el mayor contrato municipal, o sea, el mayor costo municipal es la basura. Hay un enterramiento controlado, un basural, pero se le llama enterramiento controlado porque hay algunos controles distintos de un basural a cielo abierto. En la actualidad se llama Piedras Blancas, está, digamos, en la avenida Vélez Sarsfield o en la ruta 36. La avenida Vélez Sarsfield, sí, la que pasa ahí cerca de la ciudad universitaria, cerca de UTN. Y ese basural, que se le denomina Piedras Blancas, ya fue basural durante el siglo XX. Después se construyó el que hoy está cerrado, el basural de Bower, que está marcado en la foto con azul. Y hay un basural proyectado que está en conflicto social, ya que está muy cerca de una villa que se llama Santa Ana. Por lo que se ve, digamos, la planificación de la basura en Córdoba es en el sur de la ciudad. Un poquitito más abajo, donde está en el mapa el proyectado, digamos, había un gran basural de residuos peligrosos que se clausuró por un accidente terrible que hubo. Bueno, se rompió un piletón con una contaminación terrible y regó varios campos de la zona. Por otro lado están los basurales no controlados. Y hay, bueno, un relevamiento que se hizo en alguna oportunidad, no hace tanto, en el 2019, existían aproximadamente entre 350 y 400 basurales a cielo abierto.
Y digamos que de esto no hay demasiado para dudar, digamos, una información ya municipal, y los que vivimos en Córdoba sabemos muy bien que por todos lados hay basurales, digamos, que no son controlados, no es el basural municipal. Tanto es así que, por ejemplo, la Municipalidad de Córdoba habla que en febrero del 2021 se recolectaron 14.000 toneladas de residuos de basural, de basurales, pequeños basurales, ¿no? Fíjense la noticia, que en el mes de febrero la Dirección Urbana recolectó 14.000 toneladas. Creo que hay algunas cosas interesantes aquí para sacar. Por ejemplo, usan camiones de 25 metros cúbicos, ¿tá? Con una cargadora de 2 metros cúbicos de pala. Bueno, fíjense, la verdad que hay bastantes cosas. En los canales, ¿tá? También han sido limpiados. Bueno, un dato de que es una basura que no está dentro del contrato de basura de los, digamos, del norte y del sur, digamos. Bueno, ahora vamos a entrar en otras cuestiones ya un poquito más detallado, digamos, que en la materia orgánica y sus consecuencias líquidas, digamos. ¿Qué es lo que ocurre con la materia orgánica en el basural? Bueno, primero que hay más de 1.000 toneladas diarias, 1.000 toneladas diarias que van al basural. Es un proceso de descomposición anaeróbico, porque es en ausencia de aire, sin aire, anaeróbico. Los lixiviados van a capas de agua subterránea por 25 años, o sea que ese proceso de descomposición anaeróbico se realiza en un tiempo muy largo. La lluvia aumenta los lixiviados porque llueve y empieza a circular el agua por el mismo basural. Y hay algo que es bastante interesante y es que, o triste, digamos, que los lixiviados orgánicos degradan materiales en su recorrido hacia las capas de agua subterránea. Ustedes imagínense que la materia orgánica, sea animal o vegetal, se degrada, las bacterias largan líquidos y chorrean por entre el basural, filtran por entre el basural, y fíjense que si agarran cualquier cosa, agarran un celular y bueno, lo degradan todo y arrastran metales pesados, todo arrastran hacia las capas de agua subterráneas. ¿Cómo capas de agua subterráneas? Un basural controlado. Bueno, el basural tiene una barrera, que es una barrera plástica, un geotextil, como se le llama, de 1 milímetro de espesor generalmente, y después de un tiempo, con todo el peso que tiene arriba, esa capa, ese film, empieza a dejar pasar, digamos, ¿no? No es eterno, que es una barrera, digamos. Y cuando llueve, bueno, realmente aumenta mucho la cantidad de lixiviados. Bueno, el basural está en la cuenca del río Primero y del río Segundo, y esa cuenca cerrada es una cuenca del río Primero y del río Segundo que termina en Mar Chiquita y se evapora, digamos, no tiene salida al mar. O sea, todo río Primero y río Segundo no tienen salida al mar, sino que desembocan en Mar Chiquita y evapora, digamos. Todos esos líquidos evaporan. Este es el escurrimiento natural de la región. Se puede ver inclusive en el mismo Google Maps que el basural de Bower, por ejemplo, termina cerca de Losada, o sea, escurre hacia el río Segundo, digamos, ¿no? O sea que la basura de Córdoba va hacia el río Segundo, que termina en Mar Chiquita. Veamos la materia orgánica y sus consecuencias gaseosas, digamos. Acuérdense que materia orgánica, volvemos a que son 1.000 toneladas diarias que van al basural. Hay un proceso de descomposición anaeróbica, en la ausencia de aire, y se genera gas metano. Las bacterias anaeróbicas generan gas metano. Naturalmente generan gas metano. El gas metano provoca el calentamiento global, es bastante eficiente en eso, y es aproximadamente 30 veces más nefasto que el dióxido de carbono. También se genera dióxido de carbono en el basural. Dependiendo de las lluvias, se genera 50% aproximadamente de dióxido de carbono.
Y el basural de Bower, en estudio en la década del 90, generaba 6.000 metros cúbicos hora con de un 30 a un 40% de gas metano, carbono, hidrógeno 4. Quiere decir que el basural en sí es un gran generador y sobre todo la materia orgánica, es un gran generador de efecto invernadero. Bueno, hablemos de los plásticos ahora. Aproximadamente el 15% de lo que tiramos en Córdoba es plástico. Eso implica cerca de 300 toneladas diarias. Son muchos los tipos de plásticos y muchas mezclas de plásticos, y plástico realmente bastante complejo el tema del reciclado. En la lista, digamos, del reciclado hay 7, pero en realidad hay muchos más, porque esos 7, el número 7 en particular, que es otros plásticos, tiene de todo, cualquier cosa, realmente hay muchísimos tipos, ¿tá? Y la gente que inyecta lo que tiene en el mercado. Por ejemplo, en este momento, en 2021, hay serios problemas de materiales vírgenes, ¿tá? Y entonces se empieza a reciclar un poco más y se mezcla todo lo que uno encuentra, ¿no? Las temperaturas de conformado de los plásticos varía de plástico a plástico. Por ejemplo, hablando de un envase común de gaseosa, tenemos la tapita de polipropileno, también se están haciendo tapas de polietileno, la botella de PET, a veces el film, que es la marca, también es de polietileno. Hay, digamos, diversos tipos de plásticos y millones de envases diarios son tirados a la basura, muy difícil de clasificar sin la participación ciudadana. Estamos hablando de vasitos de yogur, sachet, eh, eh, envases de shampoo y de detergente, y de alimento, y de aceite, y de gaseosa, y es todo plástico, y son todos distintos. Al tener temperaturas de conformado distintas es muy difícil, digamos, no se pueden mezclar los plásticos porque si no, no se pueden inyectar, no se pueden conformar. Entonces, al no haber una buena, una buena capacidad de clasificación por tipo de plástico, y realmente es bastante difícil. La materia prima es derivado del petróleo y tiene un costo, la materia prima, aproximadamente de $2 el kilo. Es un commodity. Y no hay ley de envases en la Argentina. Entonces, la responsabilidad de los envases, ¿tá? Y bueno, y un plástico dura aproximadamente 500 años bajo tierra. Si no le da el sol, su estabilidad molecular es muy alta y dura realmente muchos años. O sea, de acá a 200, 300 años, no van a encontrar huesos de los restos de una civilización en Córdoba, sino que van a encontrar plásticos. Y 1000 años también. Metales, vidrios, hay un mercado de reciclado, existe. Eh, los productos no tienen facilidad de separación por material, o sea, hay mucho metal, que hay varios metales distintos mezclados con vidrio. Por ejemplo, las botellas de vidrio que tienen tapitas metálicas, ya no se puede reciclar el vidrio tan fácil porque tiene la tapita metálica, digamos, o sea, se empieza a complicar un poco, ¿no? Y los productos electrónicos tienen hasta metales preciosos, ¿tá? Hay de todo en los productos electrónicos. Particularmente el vidrio no tiene un proceso local de reuso, o sea que va a otras provincias, y eso implica que necesita de una cierta logística para ser reciclado el vidrio, ¿tá? Tampoco hay proceso de separación por color, que eso aumenta mucho el valor del vidrio cuando es posible separar por verde, azul, marrón, transparente, ¿tá? Desgraciadamente no hay una buena separación, y en general los recicladores muelen todo, rompen las botellas, y bueno, ahí hay que mezclar todos los colores, tiene un valor muy bajo. Bueno, entonces ahora vámonos al Miró, ¿tá? Y vamos a responder algunas preguntas. Investiguemos. El objetivo de esto es que ustedes investiguen algunas informaciones que hay,
Entonces, vamos a tener dentro del Miró ciertas cuestiones, por ejemplo, para responder. No es necesario por ahí que respondan todo, pero sí que respondan y que investiguen, cada uno de ustedes investiguen algunos de los elementos en esencia para que ustedes entiendan el problema, digamos, ¿no? Entonces, ¿dónde podemos obtener información acerca de la basura? ¿Es fácil obtener información de la basura? ¿Cuántos litros de combustible se consumen diariamente para realizar la recolección domiciliaria? No con basurales clandestinos, sí con la recolección contratada por la municipalidad, al menos. ¿Cuánto paga la municipalidad por la basura, tanto en piedras blancas como en microbasurales? ¿Cuánto es lo que paga? ¿Cuánto gastan? Inclusive hasta cuánto gasta per cápita un habitante de la ciudad por la basura. ¿Mm? ¿Cómo se concreta la biodigestión anaeróbica en el seno del basural? ¿Qué condiciones deben darse? Me gustaría que lo investiguen. ¿Qué uso se le podría dar a ese metano, carbono, hidrógeno 4 del basural? Es un combustible. Ustedes piensen que el gas natural tiene, el combustible del gas natural es metano. Está en un porcentaje mucho más alto de lo que sale en el basural. Del basural sale un 30% del gas y el gas natural tiene 85% de gas metano. ¿Pero qué se podría hacer con tanto? Hay un dato ahí de una investigación de una empresa francesa que hablaba de 6.000 metros cúbicos hora, con un 30-40% de metano, ¿tá? Y tiene muchísimo dióxido de carbono. Y hay algo que me desvela a mí, es cuánto dinero, cuánta materia prima se tira en dólares diariamente al basural. ¿Qué significa lo que tiramos al basural en materia prima? ¿Tá? Una preguntita interesante, ¿cuántos plásticos diferentes tiene una botella de Coca-Cola descartable que va al basural? ¿Tá? Otra pregunta que me llama mucho la atención es, ¿sabes qué es lo que tiene un celular? Ustedes piensen que en la Argentina hay 50 millones de líneas de teléfono celular aproximadamente. Y los teléfonos duran entre 1 y 1 año y medio, en promedio, entre 1 año y 1 año y medio. ¿Cuántos celulares hay por año? Y entonces investiguemos, che, ¿qué materiales hay en un celular? ¿Y en una heladera? ¿Qué materiales tiene una heladera que la tiramos a la basura? Muchísimas gracias. Nos encontramos en el foro.